Muy buenos días y bienvenido a su canal de televisión internacional 24 Horas Noticias. En su espacio especial Panorama Social Iberoamericano que se transmite para 49 canales de televisión en Iberoamérica, los Estados Unidos del Norte, el Caribe y Europa Occidental. Hoy es Jueves Santo, tiempos de reflexión porque los católicos conmemoramos la pasión de Jesús, su muerte y renacimiento. Son tiempos de reflexión, sobre todo para los venezolanos, que estamos viviendo y transitando tiempos históricos muy importantes en la vida nacional. Muchos son los analistas, los historiadores, los sociólogos, los políticos, los politólogos, que vienen haciendo permanentemente análisis, muchos de ellos calificados académicamente, otros sin tener los elementos de juicio para diagnosticar, evaluar el actual tránsito político de la vida republicana de Venezuela. Lo hacen muchas veces con mucha ligereza, invocando tiempos pasados, recientes. Hablan de recuperar la democracia, de recuperar la libertad, de que se han destruido principios éticos y morales que rigen los valores fundamentales de quienes han administrado el Estado en los últimos 63 años a partir de 1957, cuando el presidente Pérez Jiménez, el 23 de enero del año siguiente, abandona el país y se paraliza el más grande y monumental proyecto de país que se ha hecho en Venezuela hasta la actualidad. De ese país pequeño, enfermo, desintegrado vertical, social, horizontal, geográfico, lleno de pobreza, de enfermedades, donde los venezolanos de Occidente no conocíamos a los zulianos no conocían a la Guayana, de manera tal que era un país de 2.8 millones de habitantes abatidos por la pobreza, las enfermedades, grandes patologías, el paludismo, el mal de Chagas, las enfermedades venéreas, la sífilis, la desnutrición. Eran los elementos que caracterizaban a ese país que Marcos Pérez Jiménez y el alto mando militar, oficiales formados en la Academia Militar de Venezuela, ocupando los primeros puestos de egreso de la institución militar, rodeado de los más importantes venezolanos formados académicamente, durante 4 años y 3 meses gobernaron a Venezuela con 3.800 millones de dólares, era un país que para el momento era modelo de desarrollo, de cultura, de tentar las más importantes obras civiles para vivir en salubridad y contar con todos los servicios públicos y la reingeniería total del país. Hablan mucho de esa democracia que 40 años luego, el apoyo de los Estados Unidos decisivo, luego que se reunieron el vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, miembro del Partido Demócrata y vicepresidente para el momento del gobierno de Eisenhower, con Rómulo Betancourt en el Sporting Yacht Club de Nueva York para ofrecerle la presidencia de la República, porque estaban muy preocupados con ese desarrollo inmenso que le estaba dando Pérez Jiménez, porque era un mal ejemplo para los 198 millones de hispanoamericanos miserables que vivían en América, carentes de todo. Y hablan de la política y hablan del actual tránsito, como si de verdad estuvieran soportando esos análisis en la trayectoria como se ha comportado Venezuela. Desconocen cuáles fueron las causas que elevaron a Chávez al poder. Desconocen
¿Cuáles han sido los ciclos políticos que Venezuela ha transitado? Donde cada 40 años en Venezuela, desde la creación de la Capitanía General, el 7 de septiembre de 1778, dictado de la mano de Carlos III y ordenado a su ministro de Estado, José de Galvez, ordenó reunificar las provincias y allí nacimos y allí tuvimos partida de nacimiento los venezolanos. Se creó la Capitanía General de Venezuela, una de las últimas de un país miserable, empobrecido, que lo que le traía era gastos a España, y fue la manera del reino de liberarse de una sociedad que ya se consideraba que estaba en las condiciones para gobernarse. Nace el 19 de abril de 1810, en el Congreso del 2 de marzo, inmediatamente el 5 de julio, la Declaración de la Independencia, la Constitución de 1811, dictada sobre las bases de los principios libertarios de la Constitución francesa y norteamericana, la Guerra de Independencia. Y en 1823 habían transcurrido 40 años desde la creación de la Capitanía General de Venezuela. En 1827 el Libertador visita a Caracas por última vez, reestructura el gobierno y nombra a Páez jefe civil y militar de Venezuela. Y se instala posteriormente lo que se llamó la oligarquía conservadora, los gobiernos de Sulet, de Páez y de los Monagas. Transcurrieron 40 años cuando se produce el hecatombe de Monagas quererse reelegir, que ha sido uno de los grandes pecados de los venezolanos que han ejercido el poder político en la presidencia de la República, y se quiso reelegir y estalló una revolución. Ya habían habido entre 1830 y 1858 12 revoluciones. Habían transcurrido entonces 40 años entre la creación de la Capitanía General, repito, del 1776, y el estallido de la Venezuela, que se separa de la Gran Colombia y se desintegró el más importante proyecto de unificación, de la creación de un gran país, como lo planteó el Libertador en el Congreso de Angostura, y lo logró consolidar con la Constitución de 1821 de Cúcuta. Apareció la Colombia Grande, la República de Colombia, fundamentada con la Ley Fundamental de Colombia, sancionada en enero de 1821. El Libertador presidente, Santander vicepresidente. 8 años duró ese proyecto de unión, de un gran Estado, como dijo él, para enfrentarse al coloso del norte, que está condenado y estará condenado a plagarnos de miserias y de pobrezas en nombre de la democracia y la libertad. Se refería a los Estados Unidos de Norteamérica, el padre de la patria, uno de los más grandes hombres de América. Transcurre la gobernabilidad de la famosa del conservatismo. Estalla ese movimiento asusado por Antonio Leocadio Guzmán con su periódico El Venezolano y Zamora y todo aquel desastre, y se desencadenan 5 años de guerra que se llamó la Guerra de los 5 años. En 1864 se rinde Páez, que no pudo lograr normalizar la república, apaciguar la guerrilla en el interior, saqueos en ese país miserable que apenas existía en los mapas de Bonpland y de Humboldt en el Archivo General de Sevilla. Se apodera del país con el Tratado de Cocha el general Guzmán Blanco, que fue el verdadero beneficiario de la guerra federal y de la promulgación de una de las más hermosas constituciones dictada por la Convención Nacional de Plenipotenciarios, presidida por Antonio Leocadio Guzmán. Y se inician 40 años más que transcurren entre el 64 y el 99, que se instala la oligarquía liberal. Antonio Guzmán Blanco se apodera del país absolutamente, controla a los caudillos y él se convierte en el caudillo mayor. Todos ellos responden a los intereses del liberalismo, todos eran liberales. Antes todos eran paecistas, ahora son guzmancistas.
Linares Alcántara, Crespo, Rojas Paul, Andueza Palacio, Crespo 2 veces, Guzmán Blanco 17 años en 3 periodos, el septenio, el quinquenio, el bienio, y el general Ignacio Andrade Arcaya, que administró la agonía del Partido Liberal. En 1899, el liberalismo estaba fraccionado como Acción Democrática durante los 40 años que gobernaron, 25 de ellos entre el 99, el 59 y el 99. Había liberales mochistas, liberales anduecistas, liberales rojas paulistas, liberales guzmancistas, liberales castristas. Y se les coló la revolución andina, acaudillada por Cipriano Castro, un liberal resentido, como lo digo yo en mi libro, Cipriano Castro, el restaurador de Venezuela, editado por el Ministerio de la Defensa. De tal manera que son periodos de 40 años, donde venezolanos con destino histórico asumen el control del poder del Estado y de la política. Y llegan los andinos con 5 dinastas: Castro el Guerrero, Gómez el Pacificador de Venezuela, López Contreras, el hombre de la transición, Medina el gran demócrata y Pérez Jiménez el transformador del venio físico, que nos hizo país y nos adecentó y nos civilizó. Y nos sacó con 50 años de retardo y nos incorporó al siglo XX. País hermoso y bello dejó al general Pérez Jiménez. Se lo entregaron a las democracias con la intervención de los Estados Unidos. Habían transcurrido hasta 1829 otros 40 años más. Y aparece la democracia, como decía Gonzalo Barrio, donde no había razones para no robar. Lo llamaron la más perfecta democracia de América Latina. 40 años de democracia de ellos, no del pueblo. Porque cuando se fueron del poder, dejaron 29.670 barrios inmundos, sin dotación absolutamente de ningún tipo de servicio público, corrompido a la función del Estado, degradada a la función pública, hipotecado el país por 40.000 millones de dólares al Banco, el Fondo Monetario. Habían ingresado desde el 1 de enero de 1959 hasta la caída por donde se fue la famosa democracia, para el barranco de la historia, hacia el degredo de la historia, 490.000 millones de dólares, más lo recaudado por el impuesto sobre la renta, más el endeudamiento, eso se montó en 670.000 millones de dólares. Vino la famosa democracia de Pérez, la gran Venezuela de Pérez, el gobierno incapaz de Luis Herrera que destruyó el Bolívar, el gobierno de Jaime Lucinchi, que lo llamaron el gobierno de Blanca Ibáñez, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Caracazo, ya no había posibilidad de recuperar el país. Todos se echaban la culpa, dejaron la botija vacía, rasparon la olla, quebraron el país y llegamos así a las elecciones del 8 de diciembre de 1999. Un país destruido. La obra más grande que hicieron fue engendrar a Chávez. Darle poder, perdonarlo. El gobierno de Caldera, uno de los gobiernos más fatídicos que ha tenido Venezuela, que quien gobernó fue la izquierda, encabezada por Teodoro Pecoff, el hombre fuerte de Caldera, José Vicente Rangel y sus acólitos. Y Chávez asume el poder. Y le pasó como dijo Cipriano Castro: nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos. Y hasta ahorita, durante 24 años de revolución del siglo XXI, todos los funcionarios públicos, un estudio interesantísimo hecho dice que de cada 100 funcionarios públicos de alto nivel, medio y bajo nivel, contratistas y de todo lo que rodea al régimen, 85 vienen de Acción Democrática, que viene siendo la quinta división ideológica del partido PSUV, que es la quinta división de Acción Democrática, en lo ideológico, en lo político, en lo estructural y en la estructura estalinista del partido. Adelante luchar miliciano, a la voz de la revolución. Ahí está la revolución, ahí están los milicianos. Y ahora estamos transitando en este momento la segunda etapa de la primera etapa del gobierno revolucionario del siglo XXI.
acabamos de ver uno de los más impresionantes shows políticos, degradante, lamentable, que concluyó con la inscripción de unos 10 individuos que, financiados indudablemente y manipulados, y lo sabe el país y lo sabe el exterior, quienes estamos analizando científicamente a la política venezolana, porque están de candidatos. Está la negación que hacen factores poderosos del régimen de la aparición de María Corina con su proyecto personalista y autocrático, que trata de plantear y plantea como centro vital de su gobierno el mismo gobierno con el mismo sistema político, el mismo régimen al cual ella perteneció y su familia hasta 1999. Y quizás estos 3 días anteriores, cuando se inscriben los partidos políticos, luego aparecer el cronograma electoral que no está publicado en la Gaceta, se han inscrito 10 candidatos. Por fin se acordó Cuba y otros países permitirle a Maduro que vuelva a repetir. No me castiga el mensajero, castígame realmente quien manda la carta. De tal manera que este show que acaba de terminar es triste. Tiene que ser la segunda parte de la novela Por estas calles, la más extraordinaria obra de teatro que apareció en 1999, después del golpe del 4 de febrero, del Caracazo, de la Venezuela, país de un eterno verano. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para su canal de televisión como corresponsal especial y analista político de 24 Horas Noticias Televisión.